¿Cómo creamos la realidad? ¿Verdaderamente podemos crear nuestra realidad? ¿Qué parte depende de nosotros? ¿Qué parte no depende de nosotros? ¿Se manifiesta o se crea la realidad de una manera rápida? Bueno, pues hoy te voy a hablar de ello, que son preguntas que se hacen muy habitualmente, y te voy a hablar de las 7 cosas de las que estamos constantemente creando nuestra realidad. Vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, todos los días, de lunes a sábado, 8 de la tarde hora española, en vivo en mi YouTube, en el YouTube de Javier Robas. Por lo tanto, si estás en YouTube, te propongo, te invito a que le des a suscribirte y luego a la campanita para no dejarte de recibir ninguna notificación. Bueno, vamos a un tema de hoy que hablamos mucho, pero veo que pocas veces se profundiza, porque muchas veces se habla bueno, creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos o con nuestra vibración, y sí, muchas veces se van escuchando diferentes pinceladas que tienen su sentido, claro que sí, pero que todo se organiza, digamos, está incluido dentro de un conjunto de 7 cosas que son las 7 cosas por las cuales creamos nuestra realidad. Y es importante que las veamos siempre desde un punto de vista global, es decir, que tengamos el mapa completo. ¿Sí? Si tú quieres ir, por ejemplo, de viaje a una ciudad que está a 1000 kilómetros de distancia de ti, ahora, bueno, porque tenemos los GPS, pero antiguamente íbamos con los mapas, ¿no? Y tú agarrabas el mapa y decías, vale, yo estoy aquí, decías, la siguiente ciudad a la que tengo que ir es allá, la siguiente que tengo que ir es allá, la siguiente allá, pero tú para poder organizarte bien el viaje tenías que tener una visión total del mapa. No solamente del lugar a donde tenías que llegar, sino de las diferentes ciudades y de cuáles eran los siguientes puntos, ¿no? Pues si a ti, en lugar de tener un mapa así, tenías un mapa, por ejemplo, solamente de las ciudades cercanas al lugar donde ibas a ir, pues estabas perdido, porque cómo llegas a esas ciudades cercanas, tienes que saber las anteriores. Por lo tanto, para realmente querer llegar a un punto, tenemos que ver el mapa por completo, porque si lo vamos viendo por diferentes puntitos, sí, vamos teniendo una idea, oye, pues sí, pues mira, para llegar a Andalucía tengo que pasar por Valencia, si vengo de Cataluña. Vale, sí, tengo que pasar por Valencia, pero bueno, para llegar a Valencia, ¿cómo tengo que ir? ¿Por dónde tengo que pasar? ¿No? Pues esto es con la creación de la realidad igual. Muchas veces me da la sensación de que vamos compartiendo, porque muchas veces no se puede profundizar en todo, ¿no? Pero yo incluso veo mentores, veo vídeos, veo cosas que sí están hablando de cosas que son reales, pero que muchas veces la gente no lo puede llegar a profundizar del todo o a entender del todo porque no tiene el mapa completo, tiene solamente una serie de ciudades dentro del mapa, pero no todas las que se necesitan tener para entender cómo funciona el mapa. Y el mapa de la creación física en el mundo físico viene de 7 cosas que vamos a estar viendo hoy y la vamos a ver una por una. Primero de todo, una pregunta que es habitual, que bueno, si tú estás aquí, seguro que ya sientes que eres el creador de tu propia realidad. Porque si no, no estarías escuchando nunca habría llegado este vídeo, este podcast a ti, si tú no pensaras que eres un creador de la realidad. Por un lado, sientes que eres un creador de la realidad, pero por otro lado, quizás tienes dudas porque lo intentas, porque hay en algunas cosas que sí logras crear, pero en otras que no, y dices, bueno, si soy un creador de la realidad, entonces ¿en qué estoy fallando? No, fallar realmente no fallamos nunca en nada, porque la realidad constantemente la estamos creando, lo único que a veces no hacia el lugar hacia donde queremos ir, ¿no? Entonces te va a servir mucho verlo desde este lugar, pero a la pregunta, ¿somos creadores de nuestra propia realidad? En un 90 y pico por ciento, sí, no hay absolutamente ninguna duda. Y ahora vas a ver también
en qué plazos, porque muchas veces en eso hay confusión también. ¿Por qué te digo un 90 y pico por ciento? Muchas veces, o según qué líneas, te pueden llegar a decir, no, tú eres un 100% creador de tu propia realidad. Bueno, pues yo no categorizo de esa manera porque yo entiendo que hay una serie de cosas que se escapan de nuestro entendimiento dentro del mundo físico, dentro del mundo energético, dentro del mundo espiritual, por mucho que yo te hable aquí y bueno, realmente de lo que te comparto lo sé porque lo he estudiado, porque lo he experimentado, pero por mucho que te pueda parecer, esta persona sabe mucho o incluso lo sabe todo. No sé ni una mínima parte de lo que hay en el universo, ni una mínima parte. Entonces, hay cosas que se nos escapan del entendimiento humano, hay cosas que se nos escapan de si es posible o no es posible, hay pocas verdades absolutas, hay dedos que nos apuntan hacia la verdad, hay caminos que nos llevan hacia la luz, pero verdades absolutas realmente con el entendimiento que tenemos a día de hoy de cómo funciona el mundo energético y universal, pues no hay tantas verdades absolutas, ¿no? Entonces, por eso yo no te categorizo, porque yo creo que hay una parte que no depende 100% de nosotros, sino que depende de otros factores, lógicamente a veces factores externos, lógicamente a veces factores de karma de otras vidas, en factores del universo, de cosas que no llegamos a entender. Dicho esto, te estoy diciendo que fíjate, yo creo que más de un 90% o como mínimo un 90% sí somos seres creadores de realidad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dedicarnos a este 90% que nosotros sí que podemos controlar. Si hay un 10% que de otros factores que no podemos llegar a saber o que desconocemos o que dejamos ahí una puerta abierta a que evidentemente hayan otros factores, un 10% de factores que no podemos conocer, ni siquiera controlar, ni siquiera entender, ¿sí? Eso no quita de que hay un 90% en el que sí somos creadores de nuestra propia realidad. Porque hay personas que piensan al revés, piensan que ellos tienen una capacidad muy pequeña. La mayoría de las personas que andan por la vida piensan que sí, ellos tienen un 10 o un 15% para manejar su creación de realidad y todo lo demás, el 80 o 90% restante, es pues el lugar donde he nacido, la familia donde he vivido, la educación que se me ha dado, la pareja que tengo que me limita, los padres, el gobierno, el país, etc, etc, etc. ¿Qué pasa cuando una persona solamente confía en que él tiene un 10% de posibilidades de manifestar o de crear su propia realidad y un 90% se lo da al poder a lo externo? Pues que esa persona va a vivir una vida totalmente limitada, sin absolutamente ninguna duda. En cambio, ¿qué pasa si eres de el parecer, como yo siento, que en alrededor un 90% tenemos la capacidad de crear nuestra vida? En ese momento ya te empiezas a empoderar y empiezas a asumir la responsabilidad de la creación y de la manifestación de tu realidad. Dicho esto, primero de todo es súper importante que entendamos eso, que tenemos un porcentaje altísimo, 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 altísimo de poder manifestar. Por lo tanto, nos tenemos que centrar en este porcentaje, no en el otro 10. El otro 10 que no podemos controlar, ni siquiera tenemos que prestarle ningún tipo de atención. A lo que le tenemos que prestar atención es al 90% que podemos controlar y son estas 7 cosas que te voy a decir. Ahora, dicho esto, que somos en un 90 o más creadores de nuestra propia realidad, también es cierto que somos creadores de nuestra propia realidad, pero la manifestación en el mundo físico no es instantánea ni muchas veces rápida. ¿Eso qué quiere decir? Que somos creadores de nuestra propia realidad, pero más bien a medio y largo plazo. Es decir, lo que estás manifestando hoy en tu vida, cuando digo manifestando, es manifestando a través de relaciones, manifestando a través de economía, manifestando a través de salud, manifestando a través de cualquier área de tu vida, no es la consecuencia de lo que estás haciendo hoy. A lo mejor hoy estás haciendo las cosas muy bien hechas,
sino es consecuencia de lo que hemos hecho en el pasado de manera consciente, de manera subconsciente, por patrones, por mil cosas. Pero la manifestación de hoy es lo que has hecho en los años pasados. Es en lo que te has enfocado en los años pasados. Y si tú ahora y por los próximos años te enfocas en manifestar cosas concretas de tu realidad, en el futuro vas a estar manifestando lo que estás creando hoy, ¿sí? Lo que estás haciendo hoy. Por lo tanto, es importante entender esto, que las leyes del mundo físico van con retraso. Las leyes del mundo físico no son instantáneas. Las leyes del mundo físico tienen lo que le llamamos también la ley de la gestación, que requieren de su tiempo. Entonces hay personas que a lo mejor hacen una visualización de algo, una práctica de algo, o incluso se ponen a practicar 2 o 3 meses algo, y a lo mejor no manifiestan lo que quieren y dicen, no, yo es que no tengo capacidad de manifestar, o es más, esto de manifestar la realidad no, esto sucede todo por casualidad. Bueno, es porque están prestando atención a lo que están haciendo ahora, pero están manifestando ahora lo que han hecho en los años anteriores. Por lo tanto, tenemos que intentar huir de la mentalidad cortoplacista de nuestra mente egoica. El ego lo quiere todo de hoy para hoy. Y eso lo tenemos todos, ¿eh? Todos tenemos el ego. A mí se me dice, Javier, si tú quieres manifestar algo, ¿cuándo quieres manifestarlo? ¿Dentro de 5 años o hoy? No, yo quiero hoy, pero no soy un iluso, ni tampoco soy un inmaduro espiritualmente. Yo sé que todo requiere de su tiempo, entonces nuestro ego lo quiere todo hoy. Nuestro ego es cortoplacista. Nuestro ego es de, si esto no me sale como yo quiero ya, me enfado y lo dejo estar. Dime si has tenido alguna vez alguna de esas manifestaciones del ego. Si te ha ocurrido alguna vez de intentar algo 1, 2, 3 veces y si no te ha salido rápido, ya está, esto a mí no me sale. Bueno, pues eso es la manifestación del ego, o si lo queremos llamar de otra manera, del niño consentido, que si no le salen las cosas a las primeras se enfada y patalea. Mira, yo recuerdo cuando, y te digo esto porque lo he experimentado, cuando yo tenía 14, no, menos, tenía entonces 9, 10 años, 11, estaba, yo creo que era sexto, séptimo de GB, antes de llegar a octavo de GB, que ya terminábamos ahí lo que entonces era EGB, que hoy es primaria. Si eres de mi generación te acordarás lo que era el EGB en España. Yo recuerdo que a mí no me gustaba estudiar, no me gustaba lo que me contaban en la escuela. No es que no me gustara estudiar, sino que no me gustaba lo que me contaban en la escuela. Entonces, no me ponía a estudiar y mi madre me puso una profesora particular. Me puso una profesora particular, sobre todo para las matemáticas, y yo me sentaba con ella e intentaba hacer una operación matemática, no recuerdo ahora lo que era, y si no me salía, me enfadaba y me ponía, era un crío evidentemente, por eso te digo lo del niño inmaduro dando pataletas, me ponía y decía, no, esto a mí no me sale, me enfadaba y me levantaba de la silla y me ponía en un rincón en el suelo y decía, esto a mí no me sale, esto a mí no me sale, ¿sí? Bueno, pues a ver, eso en un niño inmaduro consentido puede estar bien, pero en una persona madura que está en el mundo espiritual tenemos que intentar evitar esas reacciones porque es que no nos llevan a ningún lugar, solamente nos perjudican a nosotros. Luego ya cuando tuve 13 o 14 años, cuando cambié de escuela, recuerdo que empecé la formación profesional en un colegio salesiano, por lo que fuera hice un clic y empecé a darme mucho más tiempo, empecé a estudiar con mucha más tranquilidad, a darme paciencia y paradójicamente casualmente, entre comillas, se me empezaron a dar muy bien incluso las matemáticas, ¿no? Entonces, esa es la actitud. No podemos tener la actitud en la vida de quiero esto, lo intento, no me sale y fuera. A veces hay personas que dicen, no, es que a mí las nuevas tecnologías no se me dan bien, no se me dan bien, y no salen de esa pataleta, ¿no? Y no se me da bien. Oye, pues si no se te dan bien, haz para que se te den bien. Tan sencillo como esto. Porque no tenemos alternativa, tenemos que, si queremos manifestar nuestra realidad, tenemos que salir de ese cortoplacismo, de lo quiero yo ya todo ya para allá, de si no me sale a la primera o a la segunda me enfado y agarro pataleta, ¿sí? Y tenemos que ser sinceros y honrados con nosotros mismos. Yo si alguna vez mi ego
agarra una pataleta, me digo, es una pataleta del ego, ¿vale? Pues ya está, simplemente me lo estoy diciendo, me lo reconozco y fuera, y cambio la manera de proceder. Así que, súper importante, eres creador de tu propia realidad, pero la creación de la realidad en el mundo físico no es un chasquido de dedos, sino que normalmente somos creadores de nuestra propia realidad, pero a medio y largo plazo. Bueno, pues venga, vamos ahora, sí, una por una, de las 7 cosas que tienes que tener en cuenta para la manifestación de tu realidad. Déjame beber un poquito de agua. Muy bien, mucha gente habla de esta primera que te voy a decir como si fuera prácticamente la única cosa que nos influye para la creación de la realidad. Y como te digo, es la sinergia de las 7 que vamos a ver. Primero de todo, mente. La mente. Lo que tenemos en nuestra mente es súper importante para la creación de nuestra realidad. No lo único, pero es súper importante. Y aquí nos encontramos con dos mentes. Con la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente, ¿cuál es? La que piensas, es decir, qué estás pensando, qué pensamientos llevas tú a tu mente de manera consciente, o incluso cuando esos pensamientos se están emitiendo, tú los observas. Por eso te digo que uno de los puntos del despertar espiritual es observar nuestra mente, porque yo no puedo saber qué está emitiendo mi mente si no la observo. Yo no puedo saber qué está emitiendo mi mente si constantemente estoy conectado a estímulos externos sin observar mi mente. Por eso la práctica de autorreiki, la práctica de meditación, son prácticas buenas porque aparte de hacer un trabajo energético, en ese momento uno también está observando qué es lo que hay en su mente. Entonces, la mayoría de la gente no quiere observar su mente porque no le gusta lo que emite la mente. Pues lo que tenemos que hacer es al revés, observarla, aceptarla, agradecer que nos está dando la información de lo que hay y entonces ya de manera consciente cambiarlo. Es decir, ¿qué estás pensando constantemente? ¿Estás pensando pensamientos de abundancia o pensamientos de carencia? Si generalmente estás pensando pensamientos de abundancia, va a ser más fácil que manifiestes abundancia. Si generalmente estás pensando cosas relacionadas con la carencia, va a ser más fácil que manifiestes la carencia. Y como te digo, esto no ocurre de un momento para otro, sino después del paso de los meses y de los años, pensando de una cierta manera. Si estás pensando generalmente en amor, va a ser más fácil que manifiestes amor. Si generalmente estás pensando en desamor, va a ser más fácil que manifiestes desamor. Si generalmente estás pensando en paz, va a ser más fácil que manifiestes paz. Si generalmente estás pensando en conflicto, va a ser más fácil que manifiestes conflicto. Es decir, el primero es la mente, por un lado consciente, es decir, ¿qué estás pensando habitualmente? Y luego tenemos la otra parte de la mente, que es la mente subconsciente, que son programas automáticos interiores que nos hacen proceder de una manera determinada porque ha habido un programa. ¿Y cómo se ha creado ese programa? Pues ese programa se ha creado por los pensamientos que hemos tenido anteriormente, en los anteriores años, 1, también por el subconsciente familiar, 2, también por el subconsciente colectivo, 3, y también por nuestro propio subconsciente individual. Es decir, en el subconsciente son, digamos, todo lo que va a parar, toda la manera que tenemos de pensar, de proceder, de ver el mundo, de relacionarnos con la gente, va a parar ahí al subconsciente y se va empapando. Entonces, ¿esto en qué consiste? Porque dice, bueno, ¿cómo hacemos para trabajarnos las creencias subconscientes? Bueno, es lo que estamos viendo todo, vamos a ver todo en este programa. Uno, ya te he dicho con lo primero, con lo que tú piensas de manera consciente, eso cala en el subconsciente. Mira, el subconsciente es como si fuera una esponja, ¿vale? Una cosa, el subconsciente no va de un momento para otro también. Una esponja, para que empiece a gotear, chicos, chicas, decirme qué pasa para que una esponja empiece a gotear, qué es necesario. Pónmelo ahí, tanto si estás en el directo como luego en la grabación. Dime qué sucede. La única manera de que una esponja gotee es que la llenes de agua, es que la empapes de agua. Si tú le pones una gota de agua a una esponja, no gotea. Si tú le pones 2 gotas de agua, no gotea.
La esponja lo que hace es absorber esa gota de agua que tú le pones. En cambio, cuando ya le has puesto tantas gotas de agua, llega un momento que esa esponja empieza a gotear. Bueno, pues esto es igual con tus pensamientos. Tú tienes un pensamiento, 2, 3, 4, 5, 10 pensamientos, y ese pensamiento no cala en el subconsciente. En el subconsciente, ¿cuándo cala? Cuando hay tantos pensamientos que desbordan el subconsciente y entonces se crea ese programa, que es igual que el ejemplo que te pongo de la esponja. En la esponja, la única manera que gotee es cuando le entra tanta agua que se satura de agua y entonces ya empieza a gotear. Pues el subconsciente es igual. Si tú lo saturas de pensamientos positivos, va a llegar un momento que va a crear un programa positivo, pero si se ha estado saturando de pensamientos limitantes, va a crear el programa. Por eso os digo también que la manifestación no es de un momento para otro, porque el programa del subconsciente no es tan sencillo como le doy a un botón y cambié el programa. Wow, si fuera tan sencillo esto, todo el mundo iría ¿dónde me tienen que dar con un botón para cambiarme el programa del subconsciente? No, el programa del subconsciente se cambia a base de muchos pensamientos conscientes hacia el lugar donde tú quieres ir y a los programas que quieres poner. Y eso te sirve para sanar el subconsciente familiar, para programas anteriores que tengas, para que el subconsciente colectivo no te afecte, etcétera, ¿vale? Y las cosas que vamos a ver ahora también sirven para trabajar ese subconsciente y para que ese subconsciente se vaya empapando de esa vibración positiva y al final desborde vibración positiva, y si desborda vibración positiva acabaremos manifestando esa vibración positiva porque será nuestra vibración predominante. Venga, hemos visto la 1, que es mente, hemos visto mente consciente, mente subconsciente. Aspecto 2, que es también determinante en la creación de nuestra propia realidad, la palabra. Es decir, ¿qué palabras usamos en nuestro día a día? Súper importante. Os digo que tenemos que mirar mucho el vocabulario, también el vocabulario que nos hablamos a nosotros, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, me comunico con alguien y constantemente, simplemente mi comunicación le estoy contando el lado negativo de las cosas, es decir, si yo me comunico con alguien y lo veo y le empiezo a decir, mira que han subido los precios, ahora con esto mira que han subido, ahora hablo con otra persona y digo, ay, mira qué pena de esta gente que está sufriendo en esta parte del mundo, ahora hablo con otra persona y digo, mira, es que el trabajo es que no está bien, es que estamos en crisis, ahora hablo con otra persona y mi conversación es esa, ¿qué va a pasar, chicos, chicas? Si mi conversación está enfocada en una vibración, voy a manifestar esa vibración tarde o temprano. Entonces tenemos que vigilar mucho cómo utilizamos las palabras, mucho. ¿Qué conversaciones creamos nosotros? Y no solamente qué conversaciones creamos, sino en qué conversaciones entramos. Porque es muy habitual también que uno dice, vale, bueno, venga, yo ya no voy a hablar de negatividad, ya no voy a hablar de baja vibración, porque sé que lo que yo hable, la palabra, termina manifestando también. Vale, pues entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hablar menos o voy a hablar de cosas positivas? Pero ahora a lo mejor otra persona que no tiene ese nivel de conciencia empieza a meterse en una conversación constantemente de baja vibración y tú te dejas llevar. Por lo tanto, tienes que ver qué palabras estás usando contigo en las conversaciones y también en qué conversaciones te metes. Punto 2, la palabra. Punto 3, importante para la creación de la realidad. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué programas de radio, qué programas de televisión, qué películas, qué novelas, qué información, qué podcast, qué vídeos de redes sociales? ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando cosas que están enfocadas en la abundancia o en la carencia? ¿En el amor o en el miedo? ¿En la dicha o en la infelicidad? ¿En la paz o en el conflicto? ¿Qué estás escuchando? Porque lo que estés escuchando es importante para la creación de la realidad. Y créeme que yo sé que en el mundo en el que estamos,
porque vivo en este mundo. No os pensé, yo no vivo en Ganímedes ni vivo en Saturno. Yo estoy viviendo en este mundo. Entonces yo sé que está sucediendo en este mundo. Entonces yo sé que en este mundo la corriente te tiende para que escuches todas esas cosas relacionadas con la carencia, todas esas cosas relacionadas con el conflicto. Sí, te lleva hacia ahí ese mundo. Por eso el poder creador que tenemos lo están manifestando un porcentaje tan pequeño de seres humanos, porque la otra gran mayoría, primero que ni conoce esto, y si lo conocen se dejan llevar por la corriente del día a día, que les lleva hacia otro lugar. Entonces tienes que seleccionar mucho qué estás oyendo constantemente. Y luego también qué conversaciones oyes. Porque uno puede decir, vale, sí, no, yo no me meto en conversaciones X, pero luego las escucho por cualquier otro lugar, ¿no? O en programas, o en películas, o en novelas, o en lo que sea. Súper importante, el punto 3, ¿qué oyes? 4, ¿qué vemos? El sentido de la vista es súper importante y aquí volvemos a hablar, pues vídeos que veas por internet, televisiones que veas, porque luego hay personas que dicen, no, yo ya no veo televisión, no veo noticieros, pero a lo mejor ven 10 vídeos al día relacionadas con cosas que también te dicen los noticieros y tienen muchos más ímpetus de que si vieran el telediario en un momento determinado. Porque, por ejemplo, yo voy a casa de mis padres y mi padre ve el telediario por el mediodía y por la noche, pero al final lo ve 2 horas o media hora por el mediodía y media hora por la noche. Pero nos podemos encontrar personas que nos dicen, no, yo es que el telediario no veo, pero luego se tragan 2 horas de YouTube con la misma cantinela que sueltan en los telediarios, ¿sí? Entonces, uno tiene que ver también qué está viendo, no solamente en la televisión, porque uno dice, no, yo es que la televisión no la veo. Bueno, pero ¿qué ves? ¿Qué estás viendo en los vídeos que tú estás viendo cada día, en el contenido, etcétera? ¿Vale? Importante. Y luego también, ¿qué ves en tu entorno? Aquí yo os hablo mucho de que generalmente te intentes crear un entorno en el que sea agradable para tu vista también. Porque si es agradable para tu vista, subes la vibración. Todo lo que nos resulta agradable nos ayuda a subir la vibración. Y luego también os hablo, no os voy a hablar aquí porque os he hablado en algún otro vídeo, en 1000 volúmenes también, creo que en Creadores de Prosperidad, sobre el Vision Board, el panel visionario. Es decir, que te hagas un panel con las cosas que tú quieres manifestar en tu vida y que las mires de manera habitual, ¿vale? Porque es importante lo que nos entra por la vista también. Vamos al 5, importantísimo, tu atención. Tu atención, que quiere decir tu foco. Tu foco. ¿Dónde está tu foco? Si tú quieres manifestar algo en tu vida, tienes que llevar tu foco y tu atención hacia lo que quieres manifestar. No hacia la ausencia de lo que quieren manifestar, sino a lo que quieren manifestar. Por eso es importante que en nuestro día a día también tengamos programado nuestro día en relación a las cosas que queremos crear en nuestra vida, porque si no es muy fácil que perdamos el foco de atención. Yo, por ejemplo, cuando te digo lo de hacer el Vision Board, o te digo, por ejemplo, de hacer una manifestación por escrito de las cosas que te gustaría manifestar en tu vida, o incluso te digo que pongas los deseos que quieres en cada una de las áreas de tu vida y que habitualmente lo veas, que habitualmente lo escribas. ¿Por qué es? Porque estás llevando tu foco y tu atención, y créeme que donde lleva tu foco y donde lleva la atención hay manifestación tarde o temprano. Manifestamos aquello a lo que le estamos llevando la atención. Por lo tanto, tenemos que prestarle atención a aquellas cosas que realmente queremos manifestar. Entonces, es importante que estemos enfocados, porque si nos dispersamos, no manifestamos. La dispersión no manifiesta. Lo que manifiesta es el foco. Entonces, muchas veces hay personas que quieren manifestar en alguna cosa y noto que no tienen el foco en eso, que están muy despistados, se van a una cosa, se van a otra, ahora empiezan en una. Yo te puedo poner un ejemplo muy claro. Yo cuando empecé con el Reiki, cuando empecé a enseñar Reiki, yo lo tenía muy claro. Yo me quería súper enfocar en el Reiki. Lo tenía clarísimo, ya conocía, no de manera tan clara como lo conozco hoy en día, pero sabía cómo funcionaba la creación de la materia. Y la creación de la materia funciona enfocando tu atención
en lo que quieren manifestar. Entonces yo recuerdo que cuando empecé habían otras personas también que eran maestros de Reiki y me decían, sí Javier, pero aparte de dar cursos de Reiki tendrías que dar también cursos de registros acásicos, tendrías que complementarlo con cursos de naturopatía, de tal, no sé qué, porque con el Reiki solo no te va a ser suficiente. Yo decía, bueno, esa es vuestra opinión, ¿no? Yo tiro por mi camino y yo me enfoco en el Reiki. ¿Y que han pasado 12 años después? Bueno, pues que yo he manifestado mucho más de los que no han tenido tanto foco en ello. Simplemente porque me he enfocado, porque he tenido la capacidad de llevar la atención a lo que quiero manifestar. Y yo sabía que quería manifestar mi profesión y poder ayudar a las personas como a través del Reiki. Y lógicamente el Reiki, dentro del Reiki yo digo que el Reiki no es únicamente una terapia de imposición de manos, sino que podemos beber de muchas fuentes y podemos, pero todo sobre un foco principal del Reiki, ¿vale? Entonces eso es súper importante, pero eso sobre cualquier otra cosa. Hay personas que quieren manifestar, yo qué sé, una relación de pareja y están por otros menesteres, no le ponen energía a eso, a hablar con personas, a saber cómo entrar, a saber cómo conversar, a incluso analizar qué tipo de personas o con qué valores son las que quieren. En el momento que tú empiezas a hacer eso, estás poniéndole atención a eso que quieren manifestar, o te lees un libro de relaciones de parejas extraordinarias, ¿sí? Cuando tú estás haciendo eso, estás llevando tu atención. Así que el foco, la atención, este 5 que le hemos llamado la atención, pero que principalmente nos referimos al enfoque, es súper importante. Por eso yo digo que cuando alguien, depende de lo que tú quieras manifestar en tu vida, si tú tienes un objetivo importante en tu vida, porque cada uno estamos en momentos diferentes, cada uno podemos tener ideas diferentes, momentos de la vida diferentes, pero si tú quieres manifestar algo realmente importante que tú crees que te va a llevar bastante energía, tienes que priorizar y darle mucho foco a eso. Eso no quiere decir que descuides las otras cosas, pero tienes que darle un foco principal a eso, porque además es algo que es muy curioso. Tú cuando, por ejemplo, tú imagínate, vamos a poner las 3 áreas principales que serían relaciones, dinero y salud, ¿vale? Relaciones, salud, dinero y amor, lo que se ha dicho siempre, ¿no? Salud, dinero y relaciones. Imagínate, luego sabemos que hay otras muchas cosas importantes, pero para ponernos en situación. Si tú, por ejemplo, tienes un problema de salud importante que quieres arreglar, es importante que le pongas bastante foco a eso. Porque si tú le pones bastante foco a eso, cuando digo foco a eso, también no te quiero hablar ahora de ello, pero he hablado mucho del potencial excesivo, sin estar constantemente midiendo los resultados, sino poner tu tiempo y tu energía y tu paciencia por ejemplo, en tu salud. Pues cuando tú mejoras tu salud, tu área económica también va a mejorar. Pero ahora tú imagínate que por otro lado no dices, a ver, yo más o menos tengo una salud bien, aunque lógicamente la quiero trabajar, pero mi área principal que me quiero trabajar es la parte económica. Bueno, pues si tú pones el foco en aprender sobre economía, en mejorar tu puesto de trabajo, en adquirir nuevas actitudes y tú mejoras tu economía, de rebote también vas a estar mejor emocionalmente y de salud. Es decir, que se retroalimentan. Por eso te digo que es importante que si tú tienes algún objetivo importante, grande, quieres manifestar algo grande, que pongas un foco importante en eso grande, sabiendo que cuando realices eso, también te van a tener beneficio las otras áreas, siempre y cuando sin descuidarlas, porque uno puede decir, bueno, pero es que nos encontramos con una persona que tiene su familia y le pone mucho foco al trabajo y deja de lado la familia. No, a ver, si tú has decidido tener familia, tú tienes que prestarle atención a tu familia también, lógicamente, pero si tú quieres manifestar en tu trabajo, tú tienes que dedicarle también horas y tiempo a tu trabajo y foco, sabiendo que ese trabajo también va a ser un beneficio para tu familia. Es decir, que uno al final tiene que priorizar, porque si uno dice, no, es que yo quiero meter el 100% de foco en mi trabajo, pues entonces no tengas familia. Claro, si tú quieres poner el 100% de foco en tu trabajo, estás en todo tu derecho, entonces no tengas familia, pero si tú tienes familia, aunque le pongas un 100% de enfoque a tu trabajo,
tienes que prestarle atención a tu familia. Es decir, que aquí no estamos hablando de quitarle atención a una cosa o dejar de lado una cosa. Estamos diciendo de en qué me enfoco. Pero si incluso tú tienes familia y ahora os enfocáis en un negocio o lo que sea, pues a lo mejor tu familia también tiene que entender que durante un tiempo determinado vas a ponerle mucho foco a la energía. Por eso a veces os digo, los que queréis emprender, que cuando uno quiere emprender, si tiene familiares, es decir, si tiene pareja y tiene hijos, y nunca ha emprendido, si ya siempre ha emprendido, la pareja y los hijos lo entenderán, pero si nunca ha emprendido, tienen que saber que el emprendimiento requiere de energía y eso también tienen que estar todos en mayor o menor medida de acuerdo, ¿no? Pero bueno, para no irnos mucho del tema, es importante para la manifestación la atención y el foco de aquello que quieren manifestar. Venga, y ahora vamos a las dos siguientes, a las 6 y a las 7, que son muy importantes también, pero son una consecuencia de las 5 primeras que hemos visto. La sexta son tus creencias. Mira, hay una frase de Henry Ford que decía, por lo menos se le atribuye a Henry Ford, que decía, si crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, tienes razón. Es decir, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. ¿Por qué? Porque la creencia es súper importante. Es decir, aquí nosotros tenemos que hacer un trabajo de autoconvencernos de nuestras propias posibilidades y de las posibilidades de manifestación de eso. ¿Cómo? Ejemplos, buscando ejemplos de otras personas que lo han conseguido. En vez de llevar tu mente a la gente que ha fracasado, lleva tu mente a la gente que lo ha conseguido, porque entonces vas a estar trabajando tu creencia. Pero tu creencia se trabaja mucho y se solidifica, se crea con las 5 cosas que te he dicho anteriores, con tu pensamiento consciente, subconsciente, palabra, lo que oyes, lo que ves y tu atención. Y eso también crea tu sistema de creencias. Así que 6, lo que creemos, súper importante. Y 7, nuestra vibración. Nuestra vibración determina finalmente, pero ¿cómo creamos nuestra vibración? Con las 6 primeras, que es mente, palabra, lo que oímos, lo que vemos, la atención y lo que creemos, está diciendo qué vibración tenemos. Y al mismo tiempo nuestra vibración también está determinada por cómo nos sentimos. Es decir, nuestras emociones son una guía muy clara para decirnos cómo estamos vibrando. Cuando tú te sientes bien y tienes emociones positivas, en ese momento estás en una vibración alta. Cuando tienes emociones negativas, estás en una vibración baja, que muchas veces hay que expulsar esa vibración baja también y tiene que emerger, ¿eh? No estamos negando de que emerja. Pero generalmente, si vamos por la vida felices, si vamos por la vida contentos, si vamos por la vida con alegría, quiere decir que estamos vibrando alto. Si vamos por la vida con la cabeza agachada, si vamos por la vida constantemente triste, si vamos por la vida sin alegría, estamos vibrando bajo. Entonces, ¿cómo vibramos? Es decir, ¿cómo nos sentimos? Que aquí lo podríamos poner con, como te he dicho, las otras 6 anteriores van a determinar cómo vibras, pero también tu alegría. Si tú tienes la capacidad de estar alegre, vas a tener la capacidad de vibrar alto también, y trabajando evidentemente las otras anteriores, porque aquí es donde te digo, cuando llegamos a este punto, es cuando hay a veces personas que tienden a reducir, a ser muy reduccionistas, entonces a lo mejor se quedan con lo que yo he dicho al final de vibrar. No, pero hemos dicho que la creencia de la creación de la realidad son estas 7 cosas que te digo, no es solamente una. Por lo tanto, la última esta que te estoy diciendo, que aparte de trabajar las 6 anteriores, la alegría es muy importante, pero no solo la alegría manifiesta. La alegría manifiesta si lógicamente hay un foco, si lógicamente alimentas tu oído, tu vista, tu palabra, tu mente consciente de cosas que te lleven al lugar hacia donde quieres ir. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya inspirado muchísimo el podcast de cómo creamos la realidad. Recuerda que si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, por ahí te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo todos los niveles de Reiki conmigo. Me va a encantar acompañarte, tanto si empiezas desde absoluto cero como incluso si eres maestro de otra escuela, te va a encantar estudiar los primeros niveles también conmigo. Bueno, te mando un súper abrazo,
Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.